Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a seguir con zona mala. Vamos a seguir con él. Acordaros en el vídeo anterior pues que palmó nuestro carroñero espía, se fue un poco bastante al garete, con lo cual no pudimos hacer nada del otro mundo. Cuando más cerca estábamos de poder entrar en una zona, vamos a decir, prohibida o secreta, pues se nos complicó por culpa de una carta de rumor que se nos fue todo al traste. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da con este nuevo personaje, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a intentar machacar a este de aquí, ¿vale? 4 de observación, pues sí que esto está súper chungo, 4 de observación, y aquí nos dice que cazador oscuro. Si este encuentro no tiene lugar en una ubicación secreta o en un sarcófago, o en el sarcófago, la dificultad de la prueba es de de 2. Vale, pues venga, fenomenal. Pues entonces vamos a tirar dadetes, vamos a ver si tenemos suerte. Vale, este y este se anulan. Lo supero, ¿vale? Este es como si no hubiese nada, lo supero. Pues de momento lo superamos. Ahora fuerza 3, yo tengo fuerza 3 también. Pues venga, vamos a ver si con fuerza 3. Vale, pues perfectamente, fuerza 3 y fuerza 3, con lo cual 3, 4, 5, con lo cual pues me gano este como trofeo. Con esto ya tendríamos 600 en cuanto pueda. Muy bien, pues hemos hecho nuestra primera acción. Ahora vamos a ver nuestra segunda acción. Nuestra segunda acción deberíamos de venir por aquí, ¿vale? Deberíamos de venir Pimba y por aquí, por ejemplo. ¿Qué os parece? 1, 2 y nos podríamos enfrentar a este bicho. ¿Vale? Yo creo que sí, que nos podemos enfrentar a él, al jabato al jabatón. Dice que tras derrotar al jabatón puedes sufrir 1 para... Puedes, o sea que no tienes por qué. Puedes sufrir. Y con esto tendría 300. Vale, pues venga, voy a por esto, ¿vale? Voy a venir 1 y 2, ¿vale? Porque por aquí la frontera está abierta. Y 2... Y me voy a enfrentar a este. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque me he movido. Como me he movido, ¿vale? Al moverme, automáticamente tengo que enfrentarme a la anomalía o lo que hubiese allí. Como lo hay... perdón, este me he equivocado. Este es de aquí. Este creo que estaba aquí en el bosque rojo. O este estaba... No, este estaba... Ya no me acuerdo dónde estaba esto. Yo creo que estaba aquí. Sí, estaba aquí en el bosque. Vale. Pues venga, nos enfrentamos a él, estamos obligados, o sea, queramos o no queramos, estamos obligados. Es muy poquito, así que 1 de observación, de sobra, porque yo tengo 2, más 1 serían 3, y ahora 2 de fuerza, yo tengo 3, vamos a ver, vale, este y este se anulan, con lo cual yo tengo 3, menos 1 son 2, así que este también le machaco. Muy bien, pues ya he hecho mis 2 acciones, ya no puedo hacer nada más. Las 2 acciones eran, primero, porque he buscado y he encontrado aquí al bicho que estaba aquí, con lo cual pues me lo he cargado. Y ahora al moverme pues me encontré con un bicho que estoy obligado a enfrentarme a él. Así que ya estaría. Venga, pues entonces cogemos cartita de evento, vamos a ver. Canteras, nada, tenemos aquí granjas, tenemos barracones y otra ubicación. Avanzas lentamente lanzando una tuerca de metal cada pocos pasos y observando su trayectoria. Así es como se comprueban las anomalías cuando no tienes un escáner en condiciones. Una de las tuercas desaparece en el aire. Te fijas bien y ves la vaga forma de una burbuja espaciotemporal. Puedes reubicarte en el bosque rojo. Podemos venir aquí y si voy ahí, creo recordar que no tengo que enfrentarme. Dame un momento porque no me acuerdo si al venirme aquí me tengo que enfrentar o no. Yo creo que no, pero dame un momento que revise esa parte de las reglas. Vale, me puedo mover y ya estaría, ¿vale? Me podría mover directamente aquí y no tendría que resolver el evento. Muy bien, pues una vez hecho esto, vamos a la fase de evento, vamos a la fase de rumor. Venga, nos estamos empezando a quedar ya sin cartitas, empieza ya la cosa chunga. Bueno, cielo rojo, de momento no avanza la emisión, así que continuamos. Dice avanza 1
o sea, 0, 1 o 2 casillas el indicador del marcador de emisión. Si el indicador llega a la casilla final del marcador, resuelve la emisión de forma habitual. Pues evidentemente no lo voy a hacer, ¿vale? Se queda en 0. No me interesa. Muy bien, muy bien. Pues ya estaría. Venga, vamos con... A ver, ¿qué es este? 5. 5, yo tengo 2. No me compensa. No me compensa. Vamos a ver. Tenemos por aquí 2 trofeos. Tengo 6 y 3, 9 y 1, 10. Podría venir 1 y 2. Me vengo aquí. Y después ya en el siguiente turno ir a por eso. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Venir aquí. Y hago ya ese primero. Que yo creo que ya va siendo hora, ¿eh? Yo creo que va siendo hora. Venga, pues vamos a hacerlo así. Me muevo aquí 1 y 2. Gracias a esto yo descanso aquí tan tranquilamente, ¿vale? Y aparte de descansar tan tranquilamente, yo puedo coger, voy a entregar esto como trofeos. Así que este se viene por aquí. Perdón, este se viene por aquí, este se viene por allá. Entonces me gano 905, bueno, ¿qué coño? Me gano los 1000, porque este lo voy a cambiar, ¿vale? Ya tenemos 1000 y con esto me vendrá muy bien para ir hacia la zona secreta, aquella en el siguiente turno. Sí, he perdido un turno, lo sé, lo he perdido. Vale, ya hemos hecho las dos acciones. Ahora, la fase de eventos. Aquí no hay eventos porque estoy en una zona neutral. Vale, pues venga, vamos a hacer los rumores. Vale, elige un límite entre 2 ubicaciones adyacentes. Ninguno puede estar en el sector rojo, ni ser una ubicación secreta. Coloca la ficha de rumor ahí. Para cruzar este límite, el jugador debe descartar previamente 200 rublos. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, ahí me puedo fastidiar yo un poco. A lo mejor. Ahí me puedo fastidiar yo un poco, a lo mejor... O no. Venga, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí. Vale, pues ya estaría, ¿vale? Por cierto, la emisión sube en 1, que se me ha pasado. Venga, pues siguiente turno, pues sería 1 y 2, ¿vale? Y ya no puedo entrar hasta el próximo turno, ya no puedo hacer nada más. Así que aquí me dice, con 3 obtienes un artefacto, pero sufro un punto de daño. Con 3, tengo 2. ¿Me arriesgo y conseguimos un artefacto? ¿Intento conseguir un artefacto? ¿O lo dejo como está? Vamos a ver. Yo creo que es preferible dejarlo como está, ¿eh? Vale. Lo que voy a hacer, voy a abrir la ubicación secreta, ¿vale? No voy a hacer esto, sino voy a abrir la ubicación secreta. Me vengo aquí y abrir ubicación secreta. Lo puedo hacer perfectamente, que sería nuestra segunda ubicación, ¿vale? Porque cumplo los requisitos, que voy a pagar los 1000 rublos, ¿vale? Ya están pagados, con lo cual lo puedo realizar con nuestra segunda acción. Cogemos carta de encuentro de aquí y ahora, ¡buah! Verás tú. Dice, archivos subterráneos. Una válvula oxidada se rompe y las compuertas se abren, inundando las instalaciones subterráneas de lodo tóxico. Vale. 3 de fuerza. Hay que hacer las dos cosas, ¿vale? 3 de fuerza. Necesitamos 3 de fuerza. Tengo 3. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, tenemos suerte. Así que vamos a leer lo que nos dice. Nos dice... te lleva la corriente. Te topas con un soldado que se está ahogando. Intentas ayudarlo, pero es demasiado tarde. Te da el código de acceso de la puerta de los archivos y segundos después respira por última vez. Vale, a este símbolo significa que tenemos que seguir leyendo aquí abajo, ¿vale? Dice, el nivel de lodo irradiado disminuye poco a poco. Al hacerlo, los desechos revelan cuerpos disueltos, huesos quemados por el ácido y extremidades desgarradas. Saber 3. Pues venga. Bueno, saber, concentración o lo que sea. Venga, cerebro 3. Vale, 3. Yo tengo 2 y 2, 4. Así que va fenomenal. Y dice... pasar... no, perdón.
A pesar de la repugnante visión, logras mantener la calma. Avanzas con mucho cuidado entre los cadáveres desmembrados. Vale, pues ya estaría. Llegas a los archivos subterráneos a través de la tubería de una alcantarilla, 2 de daño. Aquí encuentras el mapa de la central nuclear que indica claramente la ubicación del sarcófago. Has descubierto un secreto. Mira el mazo de objetos secretos de archivos subterráneos y coge una carta. ¿Vale? Reubícate en la ubicación de entrada de archivos subterráneos. Muy bien, pues entonces recibimos 2 puntos de daño. ¿Por qué? No debería recibir 2 puntos de daño, pero sí, los recibo, ¿vale? Por la alcantarilla, por la tubería. Pues nada. Llegan los archivos subterráneos a través de la tubería de una alcantarilla, 2 de daño. Aquí encuentras un mapa central nuclear que indica claramente... Vale, pues venga. Pues entonces recibimos 2 de daño y aparte pues nos ganamos las 2 cartitas que tenemos por aquí, ¿vale? Este ya queda hecho. 2 de daño que me voy a poner ahora mismo a mi personaje. Vale, lo ponemos por aquí, ya le he puesto ahí. ¿Y qué tenemos por aquí? Orina de Gargantúa, que dice descártala para anular inmediatamente un encuentro con un mutante. No recibes daño, no obtienes recompensa y no retiras la ficha. Y este que dice embriones mutados, descártalos en el centro de investigación para obtener 900 rublos. Joder, pues ni tan mal, ni tan mal. Vale. Vale. Pues venga, esto lo pongo en la mochila y continuamos por aquí, ¿vale? Esto está. Ya hemos hecho la fase de encuentros, que ha sido aquí, encima nos han dado para el pelo. Ya no hay que sacar eventos, porque los eventos ya estaban ahí, con lo cual vamos ya directamente aquí a la fase de rumor. Fase de rumor, vale. Elige un búnker, el centro de investigación, el pueblo o el motel. ¿Vale? Coloca la ficha de rumor ahí. No puedes entrar, reubicarte ni moverte ahí de ninguna manera. Si hay carroñeros en esa ubicación, deben moverse de inmediato a una ubicación adyacente. Vale, pues entonces, ¿dónde lo puedo poner yo? Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Ahí, en el pueblo. Ahí sí que no me va a estorbar. Pues ya estaría. Por cierto, no avanza la emisión, con lo cual nos viene muy bien. Pues venga, volvemos a jugar, volvemos a nosotros mismos. Venga, nos metemos aquí, que esta es la entrada, como nos había dicho antes la carta de archivos subterráneos, y nos podemos mover pues 1 y... A ver, quiero llegar hasta aquí. Lo que pasa es que, claro, si cojo el atajo me como un punto de daño. Y ya estoy un poquito harto de estar comiéndome daño así porque sí. 1 y 2. Me puedo venir aquí. 1 y 2. Me puedo venir aquí. O 1 y 2. A ver, ¿cómo lo podemos montar esto? Si yo me vengo aquí, ¿podría atacar a este bicho? No, este bicho es muy fuerte. ¿Vale? Tiene una inteligencia de 5 y yo tengo de 2. Este bicho mentalmente es muy fuerte. No podría, pero viniéndome aquí, ¿vale? Sería 1 y 2 y después ya daría la vuelta o haría lo que fuese. Vale, venga, vamos a hacerlo así. Venga, 1 y 2, me quedo aquí y ya poco más voy a poder hacer. La verdad es que poco más. Puedo intentar acampar. Y si acampo, pues poca chicha, porque no tengo nada. O sea, no podría hacer nada más. No puedo hacer nada, o sea que... Porque acampar solo sería aquí, aquí y aquí, que son la zona de los búnkeres. Aquí no puedo acampar. Puedo buscar, abrir una ubicación secreta, acción de ubicación... lleva a cabo una acción en tu ubicación actual, pero perdería 2 puntos. Nada, lo voy a pasar, ¿vale? No voy a hacer nada más.
Bueno, si te mueves a una ubicación con una ficha de amenaza, puedes resolver un encuentro. Puedes resolver un encuentro. Vale. A ver, yo creo... Vale, hay una cosa que estoy haciendo mal. Estoy haciendo muy mal y me acabo de dar cuenta ahora. Y es que me estoy moviendo 2 ubicaciones cuando en realidad solo me puedo mover puedo moverme 2 ubicaciones gastando las 2 acciones o una acción de movimiento para moverme a una zona adyacente, con lo cual sería de aquí una acción, 2 acciones. Pues todo esto lo he estado haciendo mal durante toda la partida. Me estoy dando cuenta ahora, perdonadme que no me he dado cuenta, yo creyendo que podía moverme dos espacios y después una segunda acción que era lo que fuese. Así que nada, me acabo de dar cuenta que está mal hecho, ¿vale? Todo lo que he hecho en tema de movimiento lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Bueno, pues nada, ya está hecho, no pasa nada tampoco, simplemente me he movido un poquito más de lo habitual y ya está, tampoco, no es nada grave, no es para echar la partida abajo, ¿vale? Entonces, ya he hecho mis 2 acciones, que he sido movimiento, ¿vale? Movimiento, entonces aquí hubiese pasado lo mismo, cuando me he movido de aquí 1 y 2, la acción aquella no la tendría que haber hecho. Bueno, ya está hecha. Vale, pues listo. Evento. Vamos a evento. El vertedero. Vamos a ver, nada, otra ubicación. La lluvia empeora por minutos. Te abres paso entre el espeso lodo y el... A ver, que no veo por aquí. Y el constante goteo de agua helada. Debes encontrar un refugio y debes encontrarlo rápido. 2 de observación. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, tenemos suerte. Y dice que en el horizonte gris distingues una silueta de un edificio, aunque haya varias goteras. Te vendrá bien descansar. Pues ganaría 2 de fatiga, ¿vale? Bueno, en este caso fatiga me daría absolutamente igual, pero bueno. Estoy al tope. Bueno, lo dicho, os pido perdón que no me he dado cuenta del tema del movimiento, ¿vale? Que fijo que a lo mejor alguna carta de rumor tenía que haber salido de más. Pero vamos, que no ha sido nada grave. Vale, ya está hecho. Venga, carta de rumor. Por cierto, nos quedan ya 4 turnos. Bueno, 3 turnos, de hecho. Nos quedan 3 turnos. Va, venga, avanza 2. 1 y 2. Madre mía. Dice, elige un atajo y coloca esta ficha de rumor ahí. Al utilizar este atajo, los carroñeros no sufren daño. Retira todas las fichas de anomalías y de mutación que haya en las ubicaciones adyacentes al atajo. Hombre, ¿qué puedo hacer? Este de aquí, ¿no? Es este el que me interesa. Pues este se va. Ese se va. Vale, pues esto se queda por aquí y ya estaríamos apañados. Muy bien, pues vuelve a ser mi turno. Pues una acción, que es venirse aquí. Aquí no tendría ya coste. 2 sería la segunda acción y ya no puedo hacer nada más. Pero venga, cogemos uno verde. ¿Qué nos dice? ¿Dónde estamos? En Barracones, ¿vale? Vertedero, pantano, vertedero, tal. Otra ubicación. Dice, decides tomar un atajo. Después de un rato te percatas de que el musgo bajo tus pies tiene un leve brillo rojo, 1 de daño. Joder, venga, pues cogemos por aquí. Me da un punto de daño, me hace un punto de daño. Y ahora elijo, te das cuenta de que hay un dicho en la zona, o bien apurado el tiempo continúas. Venga, vamos a continuar, ¿vale? Dice, apurado por el tiempo continúas. El camino podría estar irradiado, pero se ahorra mucho tiempo. Tira un dado. Si sacas una de estas, pues... Vale, sale blanco, con lo cual no me como radiación. Dice, puedes reubicarte en cualquier ubicación adyacente. Nada, me quedo donde estoy. Vale, pues fenomenal. Ya estaría. Muy bien. Muy bien, pues venga, otra vez rumor. Venga, ya se acaba esto, se está acabando. La emisión sube en 1. Buah, pues ahora sí que la hemos liado.
Suben 1. Ahora dice, elige dos ubicaciones exteriores adyacentes. Todos los carroñeros que se encuentren en alguna de estas ubicaciones deben asignar un punto de daño a un objeto de atuendo a su elección. Bueno, como no lo hay, pues esta a tomar por culo, ¿vale? Esta no se puede realizar. Muy bien. Pues venga, siguiente turno. Me tocaría a mí. Vengo. Una acción para venirme aquí, ¿vale? Me vengo aquí. Fenomenal. Con una acción me he movido. Perdón, con una acción he abierto la zona... abrir la ubicación secreta. ¿Cómo he abierto la ubicación secreta? Bueno, pues entregando... Aquí pone descargar un objeto secreto, ¿vale? El objeto secreto va a ser este, embriones mutados. Con lo cual este se va al garete, lo voy a dejar ya por aquí. Y nos dice así. Buah, 4 de... O bien 4 de fuerza. A ver, vamos a leer primero. Conoces a un carroñero llamado Pau. Decidís unir fuerzas para combatir la horda de maníacos y desactivar el emisor de campos psicoactivos. Uno de vosotros debe disparar a los enemigos que se acercan mientras el otro intenta apagar el dispositivo, ¿vale? Pues se sufre un daño. Venga, otro daño que nos comemos. Muy bien, venga, otro dañito. Ahora hay que elegir este o este, evidentemente voy a hacer este de aquí, ¿vale? Este de aquí, 4 de fuerza, porque yo tengo 3, ¿vale? Entonces, cogemos dadetes y después ya leemos a ver lo que nos pasa. Vale, este y este se anulan y, de hecho, voy a hacerlo de otra manera, ¿vale? Voy a hacerlo de otra manera. Estos dos, voy a utilizar la pistola. Voy a utilizar la pistola y así pongo aquí esta y así anulo, pues, 2 negativos y para adelante. Venga, fenomenal. Fenomenal. Y ahora nos dice, la horda casi os aplasta, pero conseguís apagar el dispositivo. Pau te da las gracias por tu ayuda y comparte contigo la información que tienes sobre el emisor. Vale. Has descubierto un secreto. Bueno, y ahora me da, pues mira en el mazo de objetos el secreto de observación de misiones y coge una carta. Muy bien. Pues entonces... hay que quedarse con las 3, ¿vale? Entonces este viene aquí, es un plano de la central nuclear. El plano central nuclear dice descártalo en la central nuclear para reubicarte en el sarcófago. Central nuclear, ¿dónde está central nuclear? O sea, aquí. Central nuclear. Descártalo en la central nuclear para reubicarte en el sarcófago. Pero para entrar en la central nuclear tenemos que entrar o bien por Pripyat o bien por el ojo de Moscú. Así que está complicado. Vale, y ahora tenemos por aquí sensor de artefactos. Antes de un encuentro con una anomalía, examina la primera carta de la parte superior del mazo de artefactos. Puedes devolverla a la parte superior o a la parte inferior del mazo. Bueno. Vale, pues esto lo ponemos por aquí. Objetos secretos del observatorio y coge una carta. Vale, pues ya está. Venga. Ahora, descubre cómo funcionan los campos psicoactivos. Con esta información podrás acceder al sarcófago. Si, sin previo aviso, algo agarra a Pau y se lo lleva a la oscuridad. Intentas buscarlo con la linterna, pero se desvanece sin dejar rastro. Encuentro, ¿vale? Después de la prueba de agudeza, debes resolver la prueba de confrontación. Vale. Vale, reubícate en la ubicación de entrada al observatorio de reuniones. Vale, o sea que tenemos que hacer un encuentro. Tenemos que hacer un encuentro. Venga, pues vamos a hacer el encuentro. Cogemos por aquí, venimos con un malo maloso. Encima un encuentro amarillo, así que fíjate. Vale, pues venimos este de aquí. Buah, 4 de observación. Vais a flipar, vamos a flipar en colores. Bueno, en realidad dice después de hacer la prueba de agudeza. O sea, tengo que hacer la prueba de agudeza. Vale, pues tengo 2. Vamos a ver si tenemos suerte, venga. 2. Pues nada, muy mal, muy mal. No lo llevo, No llego. 2. Nada, venga, me lo como. Me como un punto de daño. Con un puntito de daño, pues estoy a 1 para empezar ya a tener debilidades, Así que aquí tenemos que aguantar todo lo que nos echen. Todo lo que nos echen. Estoy ya para... Bueno, espera un momento. Espera un momento, que tengo que intentar apañar esto. Voy a gastar
esto de aquí, ¿vale? Vamos a ver si con esto de aquí... ¡Buah! Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Agudeza. Repara un daño de un objeto antes de un encuentro con una anomalía. Jobar, ¿qué puedo hacer yo? Descarta para anular inmediatamente. Vale, pues voy a hacer esto. Voy a hacer esto de aquí. ¿Vale? Voy a hacer esto de aquí. Orina del Gargantúa. Descártala para anular inmediatamente un encuentro con una mutación, ¿vale? No recibes daño, no obtienes recompensa y no retiras la ficha. Bueno, en este caso sí se retira la ficha porque estamos aquí. Entonces, esta de orina de Gargantúa se va a tomar viento. Pues venga, ahí va, pues he descartado algo que no debía. He descartado esta de aquí, embriones mutados. Centro de investigación, este me daba 900. Vaya. Pues vaya tela. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había descartado el que no era, pues mira, me ha venido al final fenomenal. Pues este de aquí que se va, con lo cual, pues no hacemos nada más. Pues venga, ya nos hemos apañado, nos venimos aquí, todo bien, todo genial. Al final no recibo daño ni recibo nada. Una acción para moverme, para abrir, ¿vale? Hemos hecho esto, con lo cual mi siguiente acción, porque tengo una segunda acción, va a ser venirme aquí a acampar, ¿vale? Y como voy a acampar, lo primero que voy a hacer va a ser, como tengo dos, ¿vale? Pues simplemente voy a uno de cansancio, como queréis llamarlo. Pues ya estaría. Venga, vamos a ver. Rumores. Me quedan dos cartitas, así que en dos turnos, o sea, me queda un turno ya. Me queda un turno. No lo voy a conseguir. No lo voy a conseguir. Dice lo siguiente. Elige una ubicación verde o amarilla y coloca una ficha de rumor en ella. Esta ubicación se considera adyacente a cualquier otra ubicación verde o amarilla. Cuando un carroñero entre a esa ubicación, debe lanzar un dado. Si el resultado es una A, sufre 2 puntos. Vale. Por cierto. ¿Vale? Va a haber... Se dispara esto. La emisión. ¿Qué es lo que pasa con la emisión? Bueno, pues... Como se dispara la emisión... Bueno, ya que lo he leído... Ya lo pienso... Lo voy a poner aquí, ¿vale? Ya que lo he leído, pues nada. Vamos para allá. Vamos a ver... Pantanos... los pantanos... Hay que poner 1. Estos se retiran. Estas anomalías hay que retirarlas. En los pantanos, ¿dónde están los pantanos? Que no tengo ni idea. Pantanos, aquí. Por cierto, esta anomalía también se va. Aquí. Pantanos, vale, vamos a ver. Tenemos por aquí en el vertedero, hay que coger otra mutación. Vertedero, ponemos aquí otra mutación. Y una anomalía. ¿Dónde está la anomalía? En las granjas. Anomalía en las granjas. Vale, y ahora, amarillo, hay que poner una mutación amarilla. ¿Dónde está? Mutación amarilla en campos de pruebas. Campos de pruebas. Ya los demás son anomalías en el bosque rojo. Y otro en el lago blanco. Vale. Vale, que esto es carnicería. Vamos a ver. Vale, este yo creo que es más plausible, a lo mejor. A lo mejor es más plausible para poder derrotarlo. Muy bien, pues solamente nos queda una carta. Nos queda una carta. No nos queda mucho más. Nos queda esto, así que ya estaría. ¿Vale? Vamos a ver... bueno, voy a recoger esto, lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Que es recoger las cartas estas de aquí y poner unas nuevas. Que evidentemente no estamos haciendo mucho caso, pero bueno, os digo, ha salido un plano de escondite secreto, ha salido una dosis, una inyección y una chaqueta de caza, además de un casco de acero. Y de chatarra ya las recogemos y vamos a ver lo que nos sale. Nos va a salir, venga, os lo voy a mostrar así. Pues mirad, un reflector improvisado, nos sale por aquí un choki, nos sale por aquí máscara improvisada y nos sale por aquí... bebida energética. Vale, pues ya está. Muy bien, pues ya con esto lo tenemos apañado. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues es mi turno. Pues tenemos un problema serio.
tenemos un problema serio, porque haga lo que haga, estoy fastidiado, o sea que me vengo aquí, ¿vale? Este es como mi primer turno, o sea, mi primera acción de movimiento, y me vengo aquí, hago esto, ¿vale? Y ya está, o sea, es que no puedo hacer nada más. La partida está perdida. La partida está perdida. Por 2 turnos. Fijaros, por 2 turnos. No voy a continuar ya con la partida. Bueno, sí, venga, vamos a ver si... No, me queda solamente esta carta. Venga, voy a terminar este turno y ya estaría. Venga, me vengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues primero, tiene 4 de observación. Yo tengo 2. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, pues tengo muy mala suerte. Vamos a ver qué puedo hacer yo por aquí. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Vale, a la armadura le puedo dar un punto de daño. Con esto tendría 3. Nada, me tendría que comer 3 de daño. 1, 2, 3. Me comería 1. Pues poco más puedo hacer, ¿eh? No puedo hacer absolutamente nada más. Vale. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Mirad, voy a hacer esto. Voy a descartar la armadura... Perdón, voy a descartar. Me voy a comer 4 puntos de daño, ¿vale? 2 por estos de aquí, ¿vale? 1, que sería por este, más otros 3 que me voy a comer por el propio este. Dice que si fracasas en la prueba de observación, debes resolver la prueba de confrontación. Pues sí, debo de resolver la prueba de confrontación, vale. Me tengo que comer 4 de daño, vale. 3, que va a ser por que me lo voy a quitar con la armadura de mercenario, ¿vale? Me voy a poder quitar esta... Con la armadura de mercenario me puedo quitar 3 perfectamente. Y la otra pues me lo voy a comer yo y eso me va a causar una debilidad. Y la debilidad pues nada, lo voy a tener que poner... lo voy a poner aquí, ¿vale? La debilidad, ¿veis? Aquí me faltaría poner una y la debilidad pues lo voy a poner aquí. Vale. Venga, pues ya estaría. Ya estaría. Y ahora pues vamos a ver, pues tenemos 2, al igual, vamos a ver si lo igualamos o lo superamos. Vale, este y este se van. Y ahora tendría para poder utilizar los cigarrillos. Vale, voy a utilizar los cigarrillos, ¿vale? O utilizamos los cigarrillos, con lo cual ese negativo se va y este pues también se descarta. Muy bien, muy bien. Pues lo superamos, con lo cual esto me da un artefacto. Me da un artefacto, este se descarta. Artefacto que vendría aquí, artefacto amarillo. Vale, artefacto amarillo, dice esquirla de hielo, cúrate 1 de debilidad. ¡Wow! Fenomenal. Fenomenal. Pues lo hago ya, ¿eh? Este, fuera. Fuera. Venga, esta debilidad me la quito y este artefacto se descarta. Lo hago pero ya, vamos. Muy bien. Pues venga, fase de eventos. Cogemos cartita amarilla. Y... espera, momento. Fase de... Sí, claro, sí, lo he hecho bien. Vale. Venga, con buena reputación. ¿Qué reputación tenemos? Tenemos una reputación neutra, ¿vale? Tenemos una reputación neutra y nos dice lo siguiente. A ver. Dice, elige descartar 300 rublos o bien... te enfrentas a las anomalías de hielo tú solo. Pues sí, a ver, es que no me lo he leído. ¿Qué hace esto? Ah, bueno, esto es buena reputación. Yo tengo reputación neutra. Calla. Dice, un carroñero veterano está dispuesto a venderte un mapa que lleva a uno de sus alijos secretos. Puedes descartar 400 rublos para obtener un objeto de equipo. Nada. ¿Vale? Que a mí se me ha ido la pelota. Vale, nada de nada. Venga, aquí no tenemos encuentro. Vamos a lo último de aquí, ¿vale? Y ahora dice, vale, esto, la misión sube 1. Y ahora dice lo siguiente: elige una ubicación verde o amarilla y coloca la ficha de rumor en ella. Cuando el carroñero pase por allí, pues sufre un daño, ¿vale? Pues venga, lo ponemos aquí. Lo ponemos ahí y ya estaría, ¿vale? Muy bien. Pues esto está apañado.
Pues venga, me toca otra vez. Si es que me da igual, si es que no va a poder ser. Me muevo aquí, ¿vale? A ver este qué es lo que hace. Vale, pues 3 de observación. Venga, vamos a ver. Vamos a por este. Y dice así, nido. Tras derrotar a la tela de plata, roba una ficha de... Joder, mutación. Si es la plaga de no sé qué radántulas, colócala en tu ubicación actual. De lo contrario, descártala. Vale, pues venga, primero, 3 de observación. Yo tengo 2. Venga, vamos allá. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. He fracasado. Vale, he fracasado. Esto significa que ahora sí me como la debilidad que teníamos antes. Me la pongo yo por aquí. Vale, me como 2 de daño y una de fatiga. Vale, y uno de fatiga. La debilidad sigue estando. Vale, y ahora son 2 de saber. Y yo tengo 2. Venga, vamos allá. Venga, ahora dime que sí. Vale, este y este se anulan. Este quedaría así. Necesito saber. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Sabiduría. Venga, dime, reparar un daño, encuentros... Bien, vamos a ver, esto me dice algo por aquí. Dice, antes de un encuentro con una anomalía, examina la primera carta de la parte superior. Nada, esto no me vale para nada. Pues nada, voy a tener que comérmelo con patatas, ¿vale? Me lo voy a tener que comer con patatas, otros dos puntos de esto, con lo cual tengo que comer otra debilidad. Me lo voy a quitar esta vez en fuerza, ¿vale? No me voy a anular mucho más. Me lo dejo en fuerza y tendría 2 de fuerza y aquí tengo que restar. Bueno, esperar, momento, antes de hacer nada más. 1 de fatiga y vamos a ver. Vale, ahora sí, venga. Esta debilidad me lo quito. Vale, entonces ahora sí que sí. Ahora tengo los 2, de hecho sí, los 2 que necesito, más 1, con esto serían 3. Con lo cual me vendría fenomenal. Pues me gano, así por mi cara, 2 artefactos, que ya no me acordaba que podía utilizar la fatiga para esto. Pues venga, venimos por aquí y cogemos 2 artefactos verdes. Vale. Enjundia. Ganamos 2 de cansancio, pero a cambio de un punto de daño. Y aquí dice amatista. Vuelve a tirar un dado en una prueba de observación. Impacto. Desactiva todos los demás artefactos que tengas en la mochila. Pues vale. Pues este se desactiva. No me importa. No me importa en absoluto. Vale. Fenomenal. Impacto. Desactiva todos los demás artefactos que tengas en la mochila. Vale. Muy bien. Vale, pues ya estaría hecho. Ahora ya quedaría coger la carta amarilla de evento, que estamos en Bosque Rojo. Vamos a ver, Bosque Rojo. Nada. Otra ubicación. En la zona, un paso en falso puede costarte la vida. Avanzas despacio, analizando cuidadosamente tu entorno. El sudor te cae por la cara. Venga, 3 de observación. Y tengo 2. Vamos a ver. Vale, este se anula. Y aquí dice que vuelve a tirar un dado en una prueba de observación. Venga, volvemos a tirar un dadete. Vale, pues blanco. Nada de nada. No hacemos nada. ¿Vale? No tengo nada para ayudarme en la observación, así que hemos fallado. Y dice que una niebla una niebla ácida de color verde se condensa en el aire. Te corroe la ropa en cuestión de segundos. 3 puntos de daño. Vale, pues ya sería ganar una habilidad. Una debilidad, perdón, y ya estaría hecho. Bueno, ahora ya sería cuestión de coger un rumor, cosa que no hay, y con esto pues ya hemos perdido la partida, ¿vale? No hemos alcanzado el objetivo, pues yo creo que, a ver, hubiésemos entrado aquí, hubiésemos hecho lo que fuese, si sale bien, pues entraríamos aquí y hubiéramos hecho 2 turnos. Nos hubiesen faltado 2 turnos. Con 2 turnos hubiéramos tenido el juego ya finiquitado.
Pues nada, ya habéis visto, en el primer vídeo se nos dio muy mal, ¿vale? Fatal, porque los dados no jugaron a nuestro favor. En este segundo vídeo íbamos más o menos bien, aunque me he dado cuenta un poco tarde del tema del movimiento, que son dos casillas, son dos acciones. No me he dado cuenta de eso, así que vuelvo a reiterar que la he pifiado ahí, pero bueno, sabía que tampoco íbamos a ganar esta partida. Por lo demás, he estado revisando y he hecho todo más o menos bien, ¿vale? He hecho todo bien, excepto lo del tema del movimiento, que se me ha ido la pelota. Por lo demás, todo correcto y bueno, el juego, ¿qué deciros? Está bien, pero me saca de mis casillas, ¿vale? Me saca de mis casillas los puñeteros dados, porque no soy capaz yo de avanzar en este juego, ni harto vino. Así que nada, espero que os haya gustado la partida, ¿vale? Espero que lo hayáis disfrutado, más por lo menos aquellos que no conozcáis el juego, que veáis cómo funciona, que es muy parecido al Arkham Horror segunda edición. Y aquellos que lo conozcáis, bueno, espero que os haya gustado, ¿no? Los encuentros que hemos tenido, la mala suerte que hemos tenido y tal. Y nada, daros las gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y a los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, Twitch y por aquí por YouTube, evidentemente, que siempre estamos por aquí, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!